12, 36 al 43. Juan 12, 36 al 43. La segunda parte del versículo 36, no la primera, la segunda parte. Deje ahí su separador en su Biblia, porque vamos a estar yendo a otros pasajes y poder regresar a prisa a Juan 12. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto porque vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en Jesús, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Cierre sus ojos. Vamos a concentrarnos en lo que venimos a hacer el día de hoy. Vamos a concentrarnos en la palabra del día de hoy. Espíritu Santo, oramos humildemente para que seas tú trayendo esa palabra a nuestro corazón, para que seas trayendo ese querer como el hacer, de que tu palabra baje a nosotros en nuestro corazón y nos transforme a la imagen de Cristo. No venimos por el mucho conocimiento, no venimos por la mucha letra, venimos por la esencia de esa palabra que es Cristo Jesús formado en nosotros. Y te rogamos, sin merecerlo lo sabemos, pero te rogamos que el día de hoy tu palabra no regrese vacía, que cumpla el cometido por el cual tú la has enviado a nuestro corazón. Gracias, maravilloso Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Dios. Estamos llegando al final del capítulo 12 del Evangelio de Juan. Estamos estudiando el Evangelio de Juan, capítulo a capítulo, versículo a versículo, y ya estamos terminando el capítulo 12. Jesús, después de que entró triunfalmente en Jerusalén, pero en calidad de príncipe de paz y Mesías Salvador, da una respuesta a los griegos, quienes tenían la incógnita acerca de la salvación. Pero esa respuesta de inmediato hizo que surgieran dudas acerca de las palabras que Jesús habló, pues declaró una vez más de manera franca y abierta que para él era necesario ser levantado y morir, pero para poder tener así una abundante cosecha de hijos espirituales. La gente se quedó atónita ante las palabras de Jesús. Ellos esperaban que Jesús se declarara como el Mesías Rey, como el libertador, como el caudillo político que los librara de la tiranía romana. Por ello es que la mente de la gente, de la mayoría de la gente, no cabía la idea de que Jesús tenía que morir, tenía que dar su vida para poder dar libertad al pueblo. La falta de preparación los hizo presa fácil de la ignorancia, al grado de preguntarle directamente: ¿quién es el Hijo del Hombre? Jesús no respondió sus dudas de forma directa. Lo que hizo fue darles una magistral lección acerca de la misión por la cual Él estaba aquí y la que iba a llevar a cabo. Jesús les dijo, palabras más, palabras menos: entre tanto que tienen la luz, crean en la luz, para que sean hijos de luz. Jesús estaba diciendo: mientras esté yo aquí iluminando sus conciencias, lo hemos entendido a lo largo de este evangelio, que cuando dice la Biblia que Jesús es la luz, está hablando que si nosotros tenemos raciocinio, inteligencia, si nosotros alcanzamos a vislumbrar algo en cualquier aspecto, es porque la luz de Cristo está en nosotros, sobre todo en el aspecto espiritual. Jesús es quien ilumina nuestra conciencia. Mientras tengamos a Cristo, creamos en Cristo, creamos en la salvación que Él nos da, para que seamos hijos de luz, o que siempre podamos mostrar o portar su señorío. Nosotros nos detuvimos la semana pasada, especialmente en esta última declaración. Andar como hijos de luz, dijimos, es llevar el señorío de Cristo. Andar como hijos de luz es vivir la vida crucificada, lo cual no es una enseñanza ajena a nosotros. Al contrario,
por la gracia de Dios promovemos hasta lo sumo la salvación y el señorío. Nosotros hemos entendido que estamos llamados al evangelio completo, salvación y señorío de Cristo. No pueden estar uno sin el otro. El día miércoles vimos otro más, el Espíritu Santo y la palabra, la fe y el arrepentimiento, salvación y señorío. Son los dualismos que maneja el Señor en su palabra. Tú no puedes tener la salvación si no tienes el señorío de Cristo. Ese es el evangelio completo. Sabemos que ser hijos de luz es reflejar a Cristo en toda la área de nuestra vida, cualquier área de nuestra vida, que su luz salga, que se refleje, que se muestre por medio de nosotros. Esa luz es el señorío de Cristo en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestra manera de vestir, en nuestras finanzas, en nuestras relaciones, en nuestra vida, deseos y metas, etcétera. Pero nos enfocamos específicamente a un grupo de nuestra congregación muy particular, que fueron los jóvenes que están en la difícil transición escolar. La semana pasada hablamos acerca del señorío de Cristo en los jóvenes que están en una difícil etapa en la transición que tienen en la escuela. Muchos de ellos están pasando de ustedes, están pasando a la secundaria o están pasando a la preparatoria o nivel preparatoria, y hay muchas situaciones en sus vidas, los vimos, y los exhortamos a reflejar el señorío de Cristo, a ser hijos de luz, sobre todo en tres áreas: tu forma de pensar, tu forma de hablar y tu forma de vestir. Si tú solamente eres cristiano joven, te lo vuelvo a repetir, los domingos en la iglesia, entonces, al igual que tal vez muchos de aquí, no eres cristiano todavía. El señorío de Cristo se lleva siempre, en todos lados. Acuérdese, dele un codazo si está ahí su hijo, dile: acuérdate, la manera en que me contestas habla mucho de ti. El final del versículo 36, el apóstol Juan habla en calidad de narrador. Vamos a darle ya entonces seguimiento. Este es el contexto. Jesús termina sus palabras y dice Juan, en el versículo 36, la segunda mitad: estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. ¿Cuáles cosas? Al contrario de lo que normalmente pensaríamos, no se refiere en exclusiva a la respuesta de los griegos y a sus implicaciones. Juan aquí se está refiriendo a todo el ministerio público del Señor Jesús, por la forma en que está agrupado en el griego original, por la manera en que está narrado por el apóstol Juan. Nos damos cuenta que Juan, cuando dice estas cosas habló Jesús, no está diciendo nada más lo de los griegos, está diciendo todo su ministerio terrenal, desde que se paró a orillas del Jordán y dijo: arrepentíos y creed en el evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado, hasta este momento son todas las cosas que habló Jesús. Recordemos, Jesús está a un par de días de ser entregado a su pasión, muerte y resurrección, y en específico en este evangelio, hasta aquí llega la parte del ministerio público terrenal de Jesús. De aquí en adelante, todo lo que Jesús habla se va a referir únicamente a sus discípulos. Si vamos bien, hasta aquí, ahorita aquí en Juan 12:36, la primera mitad fue el ministerio público de Jesús. Todo lo que leamos de aquí en adelante, todo lo que estudiamos de aquí en adelante, ahora Jesús ya no le está hablando a la gente en general. Ahora Jesús se está refiriendo a un puñado de hombres llamados discípulos, apóstoles más específicamente. Cabe resaltar que esta separación, cuando dice y se fue y se apartó de ellos, es la definitiva. Se apartó y se ocultó de los judíos, tanto naturales como prosélitos, que se encontraban reunidos en Jerusalén para la celebración más importante del año judío, que era ¿cuál? La Pascua. La Pascua era la celebración más grande que había en el pueblo. Es todavía culturalmente hablando, para los judíos, la fiesta más importante del año. A partir de ahí Jesús se aparta, se oculta y definitivamente no regresa. Si hemos leído los evangelios, nos hemos dado cuenta que Jesús en varias ocasiones dice que se apartó, se fue a orar, estuvo con sus discípulos, regresa y les vuelve a predicar, los vuelve a sanar, vuelve a hacer milagros, se vuelve a apartar y regresa. Aquí ya no. A partir de este momento definitivamente no regresa a tener relación con el pueblo, no más. En el siguiente versículo encontramos una muestra clara de que este fue realmente el final.
del final de su ministerio público. El pueblo ya no va a volver a aparecer en el relato de este evangelio hasta que veamos cómo es conducido por Pilato y le sentencia en la cruz. Ya no vamos a volver a encontrar que los judíos hicieron esto o lo otro hasta que veamos la sentencia pública de Jesús cuando es sentenciado por Pilato. Sin embargo, nunca se dirige al público. Ya cuando está ahí sentenciado Jesús en su víspera de sentencia le habla a Pilato y a los dirigentes, pero jamás vuelve a hablarle, al pueblo judío. Con el 12:36, la primera parte del versículo concluye totalmente el ministerio público de Jesús. Lo que vamos a ver en los versículos 44 al 50, en eso nos vamos a adentrar la próxima semana, porque dichos dicen, pastor, pero en el 44 dice, Jesús clamó y dijo y tal. No es solamente sino una síntesis, un resumen de su enseñanza general, y lo tiene solamente a manera de síntesis el apóstol Juan, no se lo dijo a los judíos. Versículo 37 dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Esto no es nada nuevo en general. Con muy pocas y contadas excepciones, la incredulidad por parte del pueblo judío fue una seña particular en el ministerio de Jesús. Por algo Juan escribió en el 1:12, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. La respuesta del pueblo ante la enseñanza de Jesús fue mayormente de escepticismo parcial o definitivamente escepticismo total. Esta actitud era sin embargo inexcusable, porque Jesús había realizado siempre tantas señales indubitables de su divinidad y mesiandad. Quiero que entienda esta parte. La palabra indubitable significa que no puedes refutar, que no puedes encontrar nada en contra. Él hizo señales indubitables de dos cosas: de su divinidad y de su mesiandad. De su divinidad, que Cristo es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero de su mesiandad, ¿qué es el Mesías, el Cristo? ¿Qué significa la palabra Cristo? Ungido con un propósito específico. ¿Cuál era el propósito de Jesús? Morir en la cruz por nuestros pecados. Jesús había hecho tantas señales que apuntaban a su divinidad y a su mesiandad, indubitables. Convirtió el agua en vino, sanó al hijo de un oficial, sanó a numerosos enfermos, caminó sobre las aguas, alimentó a más de 5,000 personas, sanó al paralítico de Betesda. Recuerda esa parte sin preguntarle, oye, ¿quieres ser sano? Es que no hay quien me meta al agua. Y ya el Señor dice, ay, te estaba nada más diciendo por pura cortesía, levántate y anda, no te voy a preguntar 2 veces. Le otorgó la vista al ciego de nacimiento, jamás había visto nada, escupió en tierra, le untó el lodo, le dijo, ve, lávate al estanque de Siloé, y este hombre que nunca había visto nada en su vida, tuvo la vista. Resucitó a su amigo Lázaro después de 4 días de muerto. Estas solo por mencionar algunas de las señales que Jesús mostró en público. Nada de lo que hacía lo hacía en secreto, como si tuviera algo que ocultar. Y aún así, Juan nos dice claramente que los judíos no creían en él. La palabra creían está en un tiempo imperfecto. No dice no creen en él, dice creían en pretérito imperfecto. Nos habla de que había una falta de voluntad constante y progresiva. No dice no creyeron en él, dice no creían en él, que esto era algo constante y cada vez más progresivo y más progresivo. Las señales que con tanta claridad dan testimonio del carácter de Cristo que realizó deberían de haber sido de ayuda para que el pueblo tuviera una fe genuina, pero no entendieron su verdadero significado. Aunque hubo algunas excepciones de vez en cuando, y aunque esas excepciones, si las tomamos todas juntas, sí nos dan un grupo medianamente grande de personas que sí creyeron en Cristo, en general, ya cuando lo comparamos con todo el grueso de la población, nos damos cuenta que Israel como nación se endureció espiritualmente cada vez más y más, se hizo insensible a las obras y a la palabra de Cristo. Y aunque muchos estaban convencidos de que tal vez era el Mesías, no tenían una fe genuina en él. El versículo 38 nos dice por qué de esta situación.
para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Juan hace una cita directa a Isaías 53:1. Todo el capítulo 53 de Isaías es el pasaje por excelencia en el Antiguo Testamento que nos muestra la misión principal de Cristo, que era morir por sus elegidos. Sin embargo, esta no es la disculpa o no es excusa o pretexto para que el pueblo de Israel ni nadie en la actualidad pueda tomar incredulidad. Quiero que me vea porque ya va a empezar a tomar forma nuestra enseñanza del día de hoy. Juan es muy claro y dice: la gente no creyó en él porque ya estaba profetizado en Isaías esta situación. Pero esto no es una excusa ni para el pueblo de Israel en ese entonces, ni para nosotros los que estamos aquí el día de hoy. Es cierto, Dios tiene su decreto eterno, lo dictó antes de que la tierra fuera creada. Dios ya había dictado todo lo que iba a pasar, pero de ningún modo ese decreto nos quita nuestra responsabilidad moral y espiritual frente a Dios. Aquellos que no depositan una fe salvífica en Cristo es porque su propia incredulidad no los permite, ligada a su estado de pecado permanente, pero nunca es culpa de Dios. Las palabras de esta profecía, al final de cuentas, en realidad son un consuelo. Quiero que entienda esto que le voy a decir. El hecho de que Juan cite a Isaías es un consuelo. Muestra que el repudio de Israel hacia Cristo no fue que el plan de Dios se frustrara. Ay, es que pobre de Dios, Él tenía un plan y el pueblo no lo aceptó. No, ¿qué crees? Dios tenía un plan y dentro de su plan estaba que el pueblo rechazara. Aquí estamos, amado hermano. Dentro del plan de Dios estaba que el pueblo rechazara al Señor Jesucristo. De haberle aceptado, de haber creído en Él, en definitiva, el pueblo no hubiera dejado que Cristo llegara a la cruz. Bastaba cuando Pilato preguntó: ¿a quién suelto? ¿A Jesús o a Barrabás? ¿Qué hubiera hecho el pueblo si el pueblo hubiera aceptado a Cristo en ese momento? A Jesús, al unísono, a Jesús. ¿Y qué hubiera pasado? No hubiera muerto en la cruz. Y tú y yo seguiríamos muertos en pecados directo al infierno. Se da cuenta que las palabras de Isaías que cita Juan, más que ser una excusa, es un consuelo, y está diciendo: tranquilos, el plan de Dios ya estaba escrito. Lo tenían que rechazar para que Él fuera a morir a una cruz. El endurecimiento de Israel sirvió como medio para cumplir el plan de Dios. Este endurecimiento de corazón condujo a la cruz de Cristo y con ello a su coronación, condujo a su humillación, pero también a su exaltación. Solo aquellos que, como a Isaías, por la gracia de Dios, tienen el privilegio de tener la visión completa de principio a fin, se dan cuenta que todo es para la gloria de Dios y lo aceptan sin protesta. La cita, como ya te dije, es Isaías 53:1. Isaías describe proféticamente a Cristo, pero también nos habla de nosotros cuando somos embajadores de Cristo. El apóstol Pablo lo toma en Romanos 10 y dice más. ¿Qué dice? ¿Quién ha oído nuestro anuncio? Habla de Cristo y habla de ti y de mí cada vez que proclamamos el mensaje del Evangelio. La cita de Isaías es así: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Literalmente es: ¿quiénes han escuchado lo que hablan nuestros labios? ¿Quiénes están poniendo atención a lo que habla mi boca? Y después dice: ¿sobre quién se ha manifestado? ¿Quién ha entendido? ¿Quién ha asimilado el brazo fuerte del Señor? El poder con el cual hizo señales y se muestra como Mesías. Eso es lo que significan estas palabras. El versículo 39 al 41, vamos a darle lectura, dice: por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos, y subraya esa parte si trae pluma, y endureció su corazón. Así se titula la enseñanza del día de hoy: un corazón endurecido, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto porque vio su gloria y habló acerca de él.
No es la única ocasión que este texto es citado en el Nuevo Testamento. Este es uno de los pocos pasajes que encontramos en los 4 evangelios. Este texto de Isaías lo encontramos en Mateo 13, Marcos 4, Lucas 8. También lo encontramos en Hechos 28 y parcialmente lo encontramos en Romanos 11, 8. 5 veces es citado Isaías 6. La versión que encontramos en este evangelio, vaya conmigo a Isaías 6, 9 y 10, es una ligera variación. Isaías 6, 9 y 10. Isaías 6, 9 y 10. La manera en que Juan cita a Isaías es un poquito, hace una variación del texto original de Isaías. Mucho ojo para aquellos que quieren tomar como pretexto y dicen, ¿pero qué es? Si el apóstol Juan y varios cambiaron un poco el sentido de las palabras del Antiguo Testamento para ponerlas en el Nuevo Testamento, entonces yo puedo tomar un texto y medio aplicarlo de... No, en exegesis eso es imposible, porque Juan, Pablo y todos los que hicieron este tipo de cosas lo hicieron inspirados por el Espíritu Santo para que quedara registrado. Tú y yo no podemos hacer eso, porque hay gente que dice, Pedro citó fuera de contexto el libro de los Salmos para hablar de la traición. Y sí, Pedro. ¿Quién lo hizo? Pedro. ¿Nosotros lo hacemos? No. Si Juan hizo lo mismo, cambió un poco las palabras de Isaías, fue porque el Espíritu Santo, y ahorita vamos a ver por qué, le dijo que así lo hiciera. Isaías 6, 9 y 10 dice, y dijo, es que estoy en Eclesiastés, me faltó un poquito, es un libro antes. Isaías 6, 9 y 10 dice, y dijo, anda y di a este pueblo. Dios le está hablando a Isaías y le dice, ve y proclámale a este pueblo. Oigan bien y no entiendan. Vean por cierto, pero no comprendan. Engruesa el corazón de este pueblo, endurécelo, ponle un callo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él, para este pueblo, sanidad. Juan adaptó este pasaje a las circunstancias presentes. El evangelista cambió los imperativos de Isaías. Isaías ve y le dice, ve y diles que esto, que hagan esto. Juan lo cambia para ponerlo en tiempo pasado, cegado, endurecido, porque la profecía se estaba cumpliendo en ese momento. Isaías estaba diciendo, esto va a pasar. Juan estaba diciendo, esto ya pasó. Ya se cumplió esta profecía. Por eso Isaías habla en imperativo. Ve y dile que calle, que enmudezca, que endurezca. Juan dice, se endureció, enmudeció, cayó. En la versión de Juan nos dice que cegó los ojos de ellos, pero omite hablar acerca de los oídos. Si usted lee en Isaías habla de oídos que escuchen, etcétera. Pero Juan ya no menciona los oídos. Omite cualquier referencia a escuchar o oír. ¿Por qué lo hace? Porque esta frase se refiere a la predicación de Jesús, y lo que estaba rechazando el pueblo eran las señales, no la predicación de Jesús. La ceguera de ojos tenía como propósito que el pueblo no pudiera ver las poderosas acciones de Cristo como señales, las cuales apuntaban a Él como Hijo de Dios, como el Cristo, como el Mesías. Tal como en los días de Isaías, así también ahora el Señor endurece el corazón del pueblo con ese propósito en mente, que no puedan percibir el significado de la predicación. Es importante, aquí empieza a tomar forma nuestra enseñanza. Juan está citando a Isaías y dice, ¿sabes por qué pasa todo esto? Porque Dios endureció el corazón de los hombres. Vamos a entender qué es esto. Cuando se refiere a que Dios endurece el corazón, no es en el sentido activo de esa acción, más bien te habla de un endurecimiento pasivo, de que ya tenías endurecimiento en parte, tal como lo hizo con Faraón cuando le pidió que dejara salir al pueblo de Israel. Éxodo 7:3.
Vamos por partes. Juan cita a Isaías para hablar acerca de que el corazón endurecido es el motivo por el cual no estamos creyendo. Pero dice, endureció el corazón de ellos. Dios endureció el corazón. Dios endurece los corazones. Sí pasa. Pero no es en la forma activa. Dios no manda un poder espiritual y se endurece tu corazón. Dios lo hace en forma pasiva. Tu corazón ya tiene una condición previa de endurecimiento. Ya estás rebelde a Dios. Y Dios lo que hace es dar un pasito para atrás y dice, ok, estás de rebelde, haz lo que tú quieras. ¿Y sabes qué es lo que vamos a hacer nosotros con un corazón endurecido, pecador y rebelde? Endurecerlos más y más y más cada vez. Le pasó al faraón, Éxodo 7:3. Y yo endureceré el corazón de faraón y multiplicaré, en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Cuando Dios endurece un corazón, lo que hace simplemente es retirarse de él y a todos los posibles frenos de maldad que en ese corazón hay. ¿Qué hizo con el faraón? Quiero que me vea y entienda esto. Cuando Dios se retira para que el corazón se endurezca, también se lleva los frenos de maldad. Con faraón no había quien le dijera qué hacer en todo el mundo. Faraón era la persona más alta y más importante del mundo entero en ese entonces. Egipto era la potencia mundial. La palabra de faraón era palabra de Dios, supuestamente para ellos en ese entonces. Si faraón decía el día es noche y la noche es día, nadie se atrevía a decirle, no faraón, ¿cómo crees? El día es día porque ahí está el sol. Tenían que callar. Cuando Dios endurece un corazón, se quita él y quita los frenos de maldad. Si faraón hubiera rendido cuentas a alguien, hubiera tenido un freno de maldad que le hubiera podido decir, oye, ven faraón, ya es tiempo de que dejemos salir al pueblo de Israel. Mira, ya van 2 plagas, 3 plagas, no vamos a hacer que sufra más nuestro pueblo. ¿Sabes qué? Tiene razón, déjalo que salga. Pero Dios quitó su espíritu, su presencia, y quitó todo freno de maldad en el corazón del faraón. Y eso es lo que hace cuando quiere endurecer un corazón. Quita su presencia y los frenos de maldad. No es que Dios mande un poder espiritual sobre nosotros. Lo que Dios hace es dejarnos a nuestra naturaleza de pecado, y sin un freno que nos pare de dar rienda suelta a esa naturaleza, lo único en que puede desembocar es en más y más endurecimiento. Pero Dios, que es todo sabiduría, realiza aún este tipo de cosas con propósito. No crea que Dios endurece el corazón nada más porque le gusta ver como niño pequeño. Vamos a ver qué pasa cuando se endurece el corazón de este pueblo. Dios lo hace con propósito. Cuando lo hizo con faraón, cuando gritó freno a su poder y dejó que se endureciera, lo que logró fue una maravillosa libertad para el pueblo de Israel. Éxodo 10:1 y 2. ¿Se acuerda? Hace tiempo prediqué de esto, acerca de las 10 plagas. Ya no recuerdo en qué serie fue. No recuerdo si fue en la de las parábolas o en la del fruto o la de esclavos. Ya no me acuerdo realmente. Pero quiero que se acuerde esto. Cada una de las plagas tumbó por lo menos uno de los dioses falsos de Egipto. ¿Sí se acuerda de eso? En Egipto tenían un dios con cabeza de ganado. Y cuando dijo, va a morir el ganado, la gente fue, se le hincó a su Dios y le dijo, no dejas que muera mi ganado. Murió. Tenían un Dios que controlaba el día y la noche, y que dijo, 3 días oscuridad. Le vamos a rezar a nuestro Dios. Pues tu Dios no hizo nada. 3 días de oscuridad. Y así, cada una de las plagas humillaron a cada uno de los dioses de Egipto, humillaron a Faraón, y cuando salió Israel, los egipcios decían, ya vete, ten todas mis cosas, ya vete de aquí. Lo que Dios hace, lo hace siempre con propósito, aún endurecer nuestro corazón. Éxodo 10:1 y 2. Jehová dijo a Moisés, entra en la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos mis señales, y para que cuentes a los hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepas que yo soy Jehová tu Dios. ¿Qué está diciéndole Dios a Moisés?
voy a endurecer el corazón para que veas mi poder, cómo los libero. Sin necesidad de un ejército, voy a humillar a Egipto, a sus dioses, y ustedes van a salir en bendición. Nunca podemos desligar los actos de Dios con el propósito final de redención. Quiero que entienda esto que le estoy diciendo. Tú no puedes desligar nada de lo que pasa del propósito final redentor de Dios. Es decir, cada situación que pasas, cada problema, cada tribulación, cada persecución, cada problema familiar, cada bache financiero, cada enfermedad, cada vez que tienes dolor, hambre, muerte, cada vez que tienes una situación en tu vida, siempre velo por el filtro de la gracia soberana de Dios, en la cual Dios está haciendo todo para que seas salvo. O en el caso de lo que somos salvos, Dios está haciendo todo lo posible para preservarte en esa salvación. Si tú cambias el filtro, si empiezas a ver las cosas en lo temporal, en lo vano, corres el riesgo de perder la perspectiva, resbalar y caer en tu caminar como cristiano. Mucha gente no tiene bien clara esta situación y ha provocado en su corazón endurecimiento. La palabra endurecer, el apóstol Juan utiliza la palabra poró, la mayoría de las veces es del griego esclero, de ahí viene la palabra esclerosis. Cuando tienes esclerosis quiere decir endurecimiento en las articulaciones, no puedes doblarlas, te duele, esclerosis. Pero Juan no utiliza esclerosis, Juan utiliza la palabra poró, que significa metafóricamente endurecer, petrificar, poner un callo, se empieza a hacer un callo. Y literalmente la palabra poró significa hacerte necio. ¿Sí se acuerda lo que significa? No me diga, pero sí se acuerda qué significa hacerte necio. La palabra necio. Por eso es que Juan utiliza poró y no esclerosis. Juan está diciendo, cuando el corazón se endurece, se hace un callo, que ya no te deja sentir, que mucha gente escucha la predicación y dice, es para él, dice, él está peor. Ya tienes un callo en el corazón que no te deja que la palabra llegue. Eso es poró, y te estás portando como un necio. Eso es poró. Por eso es que el escritor de Hebreos al 3 ocasiones nos dice, no endurezcas tu corazón. Hebreos 3:8, vamos rápidamente. Hebreos 3:15 y Hebreos 4:7. Este es el centro de nuestra predicación, un corazón endurecido. Una cosa es venir a la iglesia distraído, una cosa es venir a la iglesia no como Nicodemo, no preparado, que tuviste sueño, vienes aburrido, cansado. Pero otra muy diferente es venir con el corazón endurecido, donde te cruzas. ¿Se acuerda que le dije qué significa cuando te cruzas de brazos cuando estás escuchando a alguien? En el lenguaje corporal significa, sígueme diciendo, no te creo nada. Y ahorita todo. Rápidamente. En el lenguaje corporal, cuando tú lees a las personas, eso es cuando están hablando, es sí, ajá. O hasta mueves la mirada y es la manera. Cuando tú vienes con esa actitud a la iglesia, una cosa te digo es venir distraído y otra cosa es venir con un corazón endurecido, que escuchas las palabras y dices, no, no es para mí, no lo quiero, no, él está peor, no. Hebreos 3:8 dice, no endurezcas tu corazón, desde el 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyes hoy su voz, ¿tú estás escuchando hoy la voz de Dios? Sí, por medio de la enseñanza. No endurezcas tu corazón como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Hebreos 3:15 dice, entre tanto que se dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en la provocación. Hebreos 4:7. Otra vez te termina un día hoy diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Una vez más, tal como se declaró hace un momento en el versículo 38, el endurecimiento de corazón de ningún modo tiene que ver con Dios. Dios es un Dios de amor. No es un monstruo que está esperando deliberadamente y con placer, esperando que tú te condenes eternamente.
Por el contrario, vemos que nos advierte con interés, vemos que nos proclaman el Evangelio y dice, como lo hizo repetidas veces Jesús en el ministerio terrenal, te advierte lo que va a suceder si no crees, también lo que sucederá si sigues empecinado en tu incredulidad. Incluso le llama al pueblo a andar en luz, pero cuando el pueblo, por su propia decisión y después de repetidas advertencias, promesas y más, lo rechaza y desprecia el mensaje, entonces y solo entonces los endurece. Quiero que entienda lo que le acabo de decir. No crea que Dios se endurece a la primera. No crea que dice Dios, ya me cansé, a la primera y te endurece. Te manda advertencias, te manda predicaciones, te manda gente que te exhorta, te manda a tus padres, a tus pastores, que somos la autoridad, el freno que te decía para evitar esta situación. Y después de una y otra vez, y solo entonces es cuando Dios dice, ok, ¿quieres estar duro? Quédate ahí, endurécete más. Tal vez en este momento no quieras arrepentirte, pero si te obstinas en esa posición, va a llegar el día en que ya no puedas arrepentirte. Quiero que entiendas bien. Tal vez ahorita te cruzas de brazos y dices, no quiero, pero el día va a llegar, si sigues empecinado así, que no vas a poder arrepentirte. Las capas de callosidad se van a ir acumulando cada vez más y más en tu corazón, y te harán cada vez más insensible a la voz de Dios, hasta que llegues al punto en que tu incredulidad se va a traducir en rebeldía, impenitencia y condenación eterna. Por eso el escritor de Hebreos cita a David, cita los salmos y dice, si escuchas su voz, no te endurezcas, no te endurezcas, no te endurezcas, porque si persistes en endurecerte, el Señor se va a hacer a un lado y te va a dejar a que te sigas endureciendo. Serás como Faraón. Cada vez que Dios mande una nueva plaga, en tu orgullo y arrogancia te vas a volver más obstinado en no arrepentirte. Antes de que eso suceda y Dios te dé el justo pago, ríndete a los pies del Señor y clama como Isaías. Ve Isaías 63, 17. ¿Sabes qué va a pasar si sigues obstinado en no arrepentirte? Si sigues obstinado en tu corazón endurecido, te va a pasar lo que a Faraón. Te va a mandar plagas. Estoy metafóricamente hablando, una alegoría. Van a empezar a pasar situaciones en tu vida, y una de ellas, escucha bien, puede ser prosperidad, Una de ellas puede ser prosperidad. Ya lo hemos entendido, que te esté yendo bien no significa que tienes el favor de Dios, ¿o sí? Ve al apóstol Pablo. Si ese es el parámetro para medir la bondad de Dios, Dios odiaba a Pablo. Ese no es el parámetro para medir la bondad de Dios. Si tú sigues obstinado en endurecer tu corazón, Dios va a seguir mandando situaciones a tu vida. Una de ellas puede ser que te deja, arréglatela solo, y empiezan a llegar plagas o empieza a llegar prosperidad, y ya no va a llegar el día en que no quieras, sino que no puedes arrepentirte de tan duro que está tu corazón. Por eso es que antes de que esto suceda, clama como Isaías. Isaías 63, 17 dice el profeta: ¿por qué, oh Señor, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? No está haciendo una reclamación Isaías, quiero que entiendas esto. Isaías no le está diciendo, ¿por qué me endureciste? Ya ves, es tu culpa. Isaías está confesando que esto fue así, está confesando la soberanía de Dios. Por eso dice, vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Isaías clama por todo el pueblo y dice, Señor, me endureciste, ya no lo hagas más, por favor, pon nuevamente, vuelve tu corazón, mi corazón hacia ti. La razón por la que el Señor había cegado los ojos y endurecido el corazón era que no pudieran volverse a Él, y como resultado, dice Juan, ser sanados. Las personas superficiales que están siempre dispuestas a acusar a Dios de injusto y de cruel, no pueden ver la justicia en el trato de Dios con los seres humanos. Cada vez que Dios trata con alguien dicen, ay, es que Dios, créeme,
cuando Dios endurece un corazón le está dando un justo pago. Nunca está siendo cruel, siempre está dando el justo pago. Versículo 41, regresa Juan. Una mejor traducción de la palabra cuando es por qué. Esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló acerca de él. ¿Por qué es una mejor traducción de la palabra cuando? Isaías vio la gloria de Dios. Él entendió mucho mejor el panorama. Su visión no solamente fue la del siervo sufriente que nos describe en Isaías 53. Isaías tenía el panorama completo. Alcanzó a ver la gloria, la exaltación manifiesta. Por eso en Isaías 6, él entendió que el endurecimiento era con un propósito muy específico, que era traer mayor gloria a Dios, porque sin ese endurecimiento Cristo no hubiera sido crucificado. La dureza de corazón muchas veces es parte del plan de Dios. Cuando endureció al faraón, cuando se entrevistaba con Moisés, ya lo entendimos, fue para mostrar su gloria. Lo mismo sucedió con los sumos sacerdotes Anás y su suegro Caifás. Su corazón endurecido no creyó. Sin embargo, el propósito de Dios, lo vimos, se cumplió al morir Cristo en la cruz. Versículo 42 y 43, vamos a terminar ya. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Aunque totalmente contrarios a aceptar a Jesús con una fe personal, verdadera y viva, sin embargo, aún así hubo algunos dirigentes, hombres que nos describe la Escritura como Nicodemo o José de Arimatea, y algunos sacerdotes, dice, muchos sacerdotes del libro de Hechos creyeron en Jesús. Sin embargo, debido a que tenían miedo al concilio, porque ya entendimos la enorme presión que ejercían. Cuando el concilio te expulsaba de la vida económica, política, social, cultural del país. No nada más te decían, ya no entres a nuestra iglesia, no. Te decían, ok, hermanos, ya aquí, o judíos, ya aquí nadie puede hacer tratos, ni hablar, ni nada de nada con tal persona. Por eso la presión era mucha, aún para los dirigentes. Estos fariseos envidiaban a Jesús, y quienes, aunque tuvieran la facha de ser muy religiosos, eran sus principales enemigos. Estos creyentes dirigentes no se atrevían a confesar que creían en Jesús. Día tras día se guardaban sus opiniones para ellos mismos. ¿Cómo pudo saberlo entonces Juan? Lo más probable es que Nicodemo o Jesús de Arimatea platicaron con él después y le dijeron, no te creas, muchos de nosotros sí creíamos, pero estaba fuerte la presión. Por eso es que Juan puso, muchos de los dirigentes sí creyeron en él. Estos hombres eran como muchos judíos en el tiempo de Antíoco Epifanes, como muchas personas el día de hoy, que solamente están llevados por la corriente, que solamente siguen a la mayoría, que les gusta agradar a sus líderes o a los demás, pero que no les gusta agradar a Dios. Juan lo dice claramente, amaban más la gloria de los hombres, los halagos que te pudiera dar el hombre o el Sanedrín, que la gloria de Dios. Podemos decir que en cierta medida y de cierta manera, aún los dirigentes que creían en Jesús tenían un corazón endurecido. Cierre sus ojos, vamos a orar a nuestro Dios. Nos damos cuenta que aunque crees en Él, aún puede haber partes de tu corazón endurecidas, partes que no has entregado al Señor, que no has rendido a sus pies. Algunos batallan con un hábito pecaminoso, otros batallan con la rebeldía, con el orgullo, otros batallan con muchas situaciones en nuestras vidas, batallamos, porque me incluyo. Como el pueblo de Israel endureció su corazón, o como los dirigentes que supuestamente creían en Él, pero que esa parte todavía estaba endurecida porque amaban más que el pueblo, que el Sanedrín les diera honra,
que agradar a Dios. La pregunta el día de hoy no debe de ser ¿por qué Dios endurece a algunos? ¿Por qué Dios se quita, da un paso para atrás, quita toda traba y deja que el corazón se endurezca? Esa no debería de ser la pregunta del día de hoy. La verdadera pregunta y lo que de verdad debería de maravillarte el día de hoy y siempre es ¿por qué Dios tocó mi corazón si yo tampoco lo merezco? Porque si tú crees que lo mereces más, que eres mejor que aquel que está endurecido, todavía tienes que trabajar en ese endurecimiento, esa parte endurecida. No te preguntes por qué Dios endurece el corazón. Pregúntate por qué, si tú eres igual de pecador, si tú eres igual de rebelde, tu corazón no está endurecido. No somos mejores que nadie, no somos especiales, no somos únicos, no somos nada. Y aún así, Dios le ha placido elegirnos y no ha dejado que nuestro corazón se endurezca. Y aquellos que están endurecidos en corazón, quiero decirte, aún Agustín de Hipona llegó a decir: el pecado más grave que yo tenía, por el cual mi corazón estaba más endurecido, era creer que no tenía pecado. Ese es el pecado que la mayoría cometemos. Ese es el Evangelio y eso es lo que predicamos en esta iglesia, en esta congregación. Si tú crees que mereces el favor, la ayuda de Dios, déjame decirte, estás equivocado. Ni tú, ni yo, ni nadie. El Evangelio nos dice que todos somos pecadores, merecedores de la ira santa de Dios. Nadie es mejor que otro. Este no sería un problema si nuestro Dios no fuera un Dios infinitamente santo. Ni siquiera un poco de pecado puede entrar en la presencia de Dios. Esto ya se convierte en un problema, porque si tú lo reconozcas o no eres pecador y Dios es santo y no permite el pecado en su presencia, entonces estás condenado eternamente. Por eso se llama Evangelio, buena nueva, porque la buena noticia es que no tienes que vivir en condenación. Si tú crees en Cristo Jesús, si tú crees que murió por ti, si tú crees que te salvó de tus pecados y le dices: sé el Señor de mi vida, entonces ya no tienes que vivir en pecado, en endurecimiento, ya no tienes que vivir bajo la ira y condenación eterna. Ese es el Evangelio, eso es lo que predicamos aquí, la salvación y el señorío de Cristo. Cierre sus ojos y vamos a orar, como hace rato en la mañana orábamos y le decíamos con todo nuestro corazón al Espíritu Santo. Nuevamente hoy en este tiempo vamos a decirle: Espíritu Santo, no permitas que la vanidad o el orgullo no nos dejen ver si hay endurecimiento en el corazón. Antes muéstranos la parte endurecida que hay que tallar para quitar esa porosidad, ese callo de nosotros. O aquellos, Señor, que no quieren arrepentirse, exhorta fuertemente su corazón, hazles ver que corren el peligro de que un día ya no van a poder arrepentirse. No solamente no van a tener el deseo, ya no van a tener nunca la intención ni el medio de poder hacerlo, y van a vivir en condenación eterna, separados de ti, de tu gloria, de tu gracia. No es tanto el temor que le tenemos al infierno, sino el pensar una vida, una eternidad alejados de nuestro Dios de gloria. Eso sí, no lo queremos pasar. Eso sí es de temer. Señor, toca el corazón de aquellos que estamos endurecidos. Y si ese endurecimiento es para que llegue el momento en que se rompa por completo, se endurece cada vez más y más para poder romperse y hacer uno nuevo, que así sea entonces, mi Señor, porque entendemos que tú endureces con un propósito, y ese propósito es un propósito redentor para tu gloria. Si estás endureciendo nuestro corazón, entonces te decimos gracias, que sea para tu gloria, que se rompa y hagas uno nuevo en nosotros, en nuestro interior. Gracias, Dios, nuestra vida entera está en tus manos, descansamos en ti y en tu gracia soberana.